Advertencia. Quien no permanezca atento durante la próxima sección será un sometido más de un sistema mitómano y fraudulento. La permanencia de los oyentes en este dial queda bajo el inmenso temor de los gobernantes de no poder someterlos y manipularlos con facilidad. Crédulos, ignorantes y devotos del mito de la real democracia, abstenerse. Muchas gracias. Noticias en Sintonía Urbana. Porque si estás informado, se los haces más difícil. Así que te cuento, ¿querés que te comente un poquito? Por favor. Te quiero recordar que los del sector agrario comenzaron un paro el día viernes, como decíamos antes, y se concentraron en la ruta 14, ¿no? Donde, presididos por el representante de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, realizaron lo que ellos denominaron una asamblea rural. Por supuesto que no fue lo que nosotros comúnmente denominamos asamblea. Fue más bien una manifestación a la vera de las rutas que prosigue hasta el día de hoy y se extiende en las provincias de Santa Fe y Mendoza y en algunos sectores cordobeses. Vale destacar, Laura, que el día en que comenzó este paro, el viernes, como dijimos, durante la protesta se incineró un tractor, ¿sí? Dicen que fue un simbolismo de cómo van a terminar los agrarios con esto de la crisis que están enfrentando. Se prendió fuego este vehículo cuyo costo oscila entre los 35 y 65 mil pesos usado. Es un desperdicio, realmente es una maquinaria de trabajo. Por supuesto, y por supuesto también nos da un claro panorama de las cifras que maneja por lo menos este sector, que hoy reclama ayudas estatales. Convengamos que derrochar esta suma de dinero implica tener ingresos bastante considerables, ¿no? ¿Qué se plantea ahora? Luego de los conflictos que se sucedieron durante más de 100 días, en donde los agrarios luchaban en contra de las retenciones móviles, y después de que la resolución 125 que las avalaba fue rechazada por el Senado, ahora los ruralistas exigen más apoyo del Estado por el problema que sufre el campo por esto de las sequías, que piden subsidios. Sintonía Urbana, de lunes a viernes de 10 a 2, por FM 105.3. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Suena la Alarma. Son las 10 horas 15 minutos en todo el país. La temperatura fresquito, 10 grados 2 décimas. La humedad 80%. Lamentablemente, y a diferencia de otros medios de comunicación, como la gráfica o la radio, la televisión nos mantiene expectantes permanentemente. El sentido más eficaz para la venta y el consumo de productos e ideas es y siempre ha sido la vista. La magnitud de las dimensiones, los colores y las formas son atractivas, llamativas y un perfecto método y elemento para llegar al público, ¿no? Esto por sí mismo no sería una problemática, sin embargo lo es el qué. Es decir, qué consume el telespectador y qué productos se nos presentan en la pantalla. ¿Por quién se baila? ¿No se bailará por el sueño de Ideas del Sur? Esa idea de acrecentar sus ingresos mediante participantes, ¿no? Con diversas necesidades que son expuestos ante millones de personas, sobre las cuales se genera, y es el propósito generar, evidentemente, el sentido de compasión, y se mueve a masas, en consecuencia, a participar activamente de un supuesto juego, mediante llamados telefónicos lucrativos, que más que colaborar con el personaje que se nos presenta, hace que incrementemos los ingresos de la compañía productora del programa. No toques su dial. Estás donde debes estar. Si te morís por mandar al choque a alguien. Si todavía no encaraste a ese que te vuelve loca. Si te encantaría decirle a tu jefe que es un mal tipo. Vamos, si todos tenemos cosas por decir. Pedir disculpas. Dar nuestros puntos de vista. ¿Y me vas a decir que no querés llevarte premios de arriba? Este es tu lugar. El Noctámbulo. Lo haces vos. Página 12. Dice, golpee antes de entrar. Cobrarán tasas de ingreso al país a pasajeros que provienen de estados que exigen ese mismo trámite a viajeros argentinos, como Estados Unidos, Canadá y Australia. La trampa de la renuncia. Macri desplazó al director del Argerich después de que Espacavento protestara por las malas condiciones del hospital. Lockout Diet. Los ruralistas siguieron la protesta en su tercer día con escasos cortes de ruta, por suerte. Miedo para silenciar el hambre. Comandos organizados amenazan a integrantes del movimiento Chicos de Pueblo desde abril.
El último ataque tuvo lugar el viernes pasado. En la comisaría de Avellaneda no querían tomar la denuncia. Aníbal Fernández admitió la gravedad de la situación. Según el escrito aprobado, todos los fondos solo podrán ser utilizados para pagos de beneficios al denominado Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, y queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos en torno a estas pautas que dicen que limitan a esta ley. Por ejemplo, la oposición cuestiona, ¿no?, que se quiera hacer caja para el 2009. Otro de los cuestionamientos es que el gobierno anunció que el plan busca conseguir las herramientas legales para poder invertir el dinero de los futuros jubilados en distintos ítems de la llamada economía real, que van desde la construcción de obra pública hasta fideicomisos de consumo. El punto sensible es que también intentará reglamentar la inversión en la compra de acciones y papeles de deuda privada, disponibles, ¿no?, en la bolsa, que paradójicamente era lo que se cuestionaba a estas empresas privadas. En el anuncio se utilizó como argumento la crisis financiera mundial. Por la crisis, la desvalorización de los fondos superó el 20% anual en las inversiones de las empresas. Pero ahora se conoce que el Estado también emplearía los fondos de los jubilados para accionar en la bolsa. Lo cierto es que se decía que se buscaba disminuir la dependencia de los mercados en los que ahora se conoce, se rifarían los bonos que se financiarán con la plata de las jubilaciones. Además, la ley deja sin trabajo a más de 25.000 empleados en forma directa, sin contar el personal que indirectamente contrata el sistema. Hay muchos cuestionamientos y obviamente los más perjudicados son los trabajadores, ¿no? Es la gente. A partir de la aprobación en el Senado, el Estado obtendrá fondos por casi 80.000 millones de pesos, que es el dinero acumulado, ¿no?, por los aportantes en sus cuentas individuales en las administradoras. Y a eso se le suman 15.000 millones de pesos anuales por las contribuciones de los trabajadores activos que aportaban al sistema previsional. Al Estado solo lo regula el Estado, esto es algo que también se presta a controversias. Y también qué pasa con los derechos de los trabajadores. Para conocer un poco más también qué va a pasar en torno a esta estatización en cuanto a la economía del país, tenemos en línea a Enrique Dentice, que es economista senior, creador del Centro de la Pequeña y Mediana Empresa, Centro PYME, e investigador del Centro de Investigación y Medición Económica de la Universidad de San Martín. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días para vos. Bueno, estábamos hablando del tema de las AFJP, de la estatización, y a partir de la estatización de las AFJP, decíamos, el Estado obtendrá fondos por 80.000 millones de pesos, ¿no? La pregunta es, ¿estos fondos, que a partir de enero administraría el ANSES, hacen que mejore el panorama económico desde el punto de vista nacional? Desde la óptica del uso de los fondos, es bastante relativo eso de decir que el Estado va a hacer caja con eso, porque están metidos en acciones, están metidos en fideicomisos, no es plata líquida. Con lo cual yo creo que en realidad ahora la ANSES debería trabajar como si fuese un banco de segundo orden, correctos a los jubilados. Claro, Dentice, pero justamente lo que nosotros estábamos cuestionando recién es que hay una contradicción en esto, ¿no? Porque el gobierno decía, discúlpeme, ¿cómo? Siempre va a haber una contradicción. Por supuesto, pero hay una que es muy clara, que es con respecto a lo que usted decía recién, que el Estado cuestionaba que las empresas privadas pongan los fondos en fideicomisos, y ahora es lo que van a hacer, y de hecho lo declararon públicamente. Ahí está el cuestionamiento. Claro, lo que sucede es que si en este momento se sacan esos fondos de los fideicomisos, y vamos a tener un problema muy serio desde el punto de vista de la economía real, porque esos fideicomisos están hoy avalando muchos créditos de muchas empresas que trabajan a través de ellos. Fundamentalmente porque acá lo que se pone en duda es el efecto de control más que la actividad. Claro. Claro, ¿usted considera o dudaría también de que estos fondos van a estar destinados meramente al pago de jubilaciones y pensiones? Yo pienso que en el tiempo pueden estar así, pero acá ahora necesitamos utilizar esos fondos en obra pública. Acá ahora nosotros estamos necesitando el año que viene y el 2010 fundamentalmente tener un nivel de actividad que no perjudique más esta etapa. A los trabajadores tampoco hay que perjudicar, y ahí está el punto. Hay mucha baja de trabajadores. ¿Cómo? Va a haber una baja de trabajadores si esta recesión se profundiza. Sí, no, además hay 25.000 desempleados a partir de esta estatización también, sí, Son gente también. Eso es clarísimo. Ahora, el punto es que a partir de este momento
ese nivel de masa. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias. Con respecto a esto que vos decís que estás de acuerdo con la estatización, ¿no crees que se están violando determinados derechos de los usuarios de sistemas de pensiones y jubilaciones? Sin ir más lejos, el derecho de propiedad privada, que dice que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Primero que nada, no es una estatización, sino que es una nacionalización. Por ahí queda antipático que lo diga, pero es un concepto que se diferencian realmente. Creo que hay que remontarse al concepto. María Laura, discúlpame, recién hablé de este sistema, del estatal, del solidario, y con respecto a eso, ¿qué pasa con la plata que sobra? Porque se necesitan únicamente 30 años de aporte, no es un sistema de ahorro. Pero justamente ese es el paradigma. No es que sobran, no es el sistema unipersonal. Yo junto, como si uno juntara en su cajita, en su casa, en una cajita, y lo guarda abajo del colchón, y cuando llega... Pero no la reparte. Es todo un concepto de un esquema solidario. Por ejemplo, yo los primeros años de mi profesión como abogada aportaba en el ejercicio de mi profesión, y yo no sé si después me voy a jubilar de abogada. Puede ser, no sé. Porque uno cuando ingresa al mundo laboral no estaba muy disciplinado en estudiar concepto amplio. No es que yo guardo para mí y al futuro tengo que tener exactamente lo que yo guardé. Porque claro, es más bien abstracto el concepto. Claro, además, yo me pongo como testimonio. Yo tenía, con las aves, analizar el proyecto de ley. Está bien, diputada. En declaraciones anteriores usted dijo en una entrevista justamente, ¿no?, en torno a las empresas privadas, que en Argentina habría que plantearse en qué términos se quiere la interrelación de las empresas con sus clientes, ¿no? ¿Cree que hoy por hoy se tienen claro esto? Así es, sigo sosteniendo lo mismo. Creo que el gran desafío del sector público y privado es ponerse de acuerdo en la forma de relacionarse. Yo lo planteé 2 veces en mi carrera política. Uno, cuando planteé la construcción de una... los adultos mayores, ahora después, quienes dentro de ese sistema político, no nos cabe ninguna otra cosa que opinar, ¿no? Claro, bueno, doctor, sabemos por declaraciones también que usted considera que los sistemas previsionales son muy malos y que además tienen publicidades engañosas, ¿no? La pregunta es, doctor, ¿quién le garantiza a los contribuyentes que el Estado no les va a engañar? Bueno, esto es lo que tenemos que tratar de que no pase, por eso yo hablo. Claro, pero ¿quién va a controlar al Estado, doctor? Discúlpeme. El Estado somos todos, por eso lo que tenemos que generar es lo que se llama, y que existe en muchos países, los mecanismos de control social. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Y vos? Bien, muchas gracias. Mira, mi pregunta también es referida a Obama. ¿Vos crees que el demócrata va a continuar con las negociaciones bilaterales para lograr tratados de libre comercio, o que esa era solo una ambición de los republicanos como Bush y probablemente como McCain? No, a ver, los tratados de libre comercio también fueron firmados hizo unos cuantos Bill Clinton. Lo que sí creo que durante al menos el primer año, y te diría quizás el segundo debido a la crisis, no va a haber tratado de libre comercio. Creo que salieron de la agenda ahora, pero van a volver. Y van a volver negociaciones bilaterales más fuertes. Yo sí, ahí me parece que la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, esa sí va a entrar en un stand-by por 2 años por lo menos. Bueno, así que no eliminemos los tratados de libre comercio. Yo creo que va a seguir siendo parte de la política norteamericana. Hay que considerarlos. Sí, totalmente. Tomás, en declaraciones anteriores a la resolución, ¿no?, de las elecciones norteamericanas, dijiste que para vos Obama seguía la línea de Kennedy. ¿Por qué esto? ¿Lo ves abocado a las obras públicas, por ejemplo? No solo eso, lo veo con una visión internacional más comprensiva. Es decir, el hecho de liderar Estados Unidos más por ideales que por la fuerza, que era un poco lo que era la Alianza para el Progreso cuando la hizo Kennedy. Me refería más a eso. Viste que cuando Kennedy asumió y crea la Alianza para el Progreso, trata de generar políticas que promuevan el desarrollo de los países latinoamericanos, más que generarle trabas, más que imponerle por la fuerza. Claro, también podría considerárselo así por la popularidad, ¿no?, de Obama. Bueno, eso ni hablar. Obama tiene un nivel de carisma y de seducción realmente muy interesante. Kennedy, acordate que fue el primer presidente católico, también, o sea, de una minoría religiosa. Obama es el primer presidente negro, es decir, de una minoría racial.
Claro, recordemos que los metodistas son la gran mayoría en Estados Unidos. Efectivamente. Continuando entonces con el ámbito nacional, en varias oportunidades se te escuchó decir que la Argentina es muy incoherente y que el Estado Nacional gasta mucha plata pública y privada. En torno a la estatización de las AFJP, ¿crees que también podríamos hablar de que se quiere gastar plata que correspondía al sector privado o considerás que en serio se va a utilizar meramente como fondos para el sistema de jubilaciones y pensiones? Vamos a primero por la incoherencia. Digo, ¿por qué la incoherencia con el tema de FJP? Digo, porque el año pasado acabás de pusiste un proyecto de ley que se debatió bastante, mejoraste el tema de las comisiones, que era lógico, estaban cobrando mucho las comisiones de la FJP, lo había bajado el 1%. Se abrió las opciones también, la elección, claro. Se abrió la opción. O sea, vos habías discutido algo que suponía que era el que quedaba. Claro. Si de pronto te lo cambian de un día para el otro, en ese sentido hay incoherencia. El segundo punto, los fondos, el dinero es fungible. Es decir, ¿qué quiere decir fungible? Que suponete que yo te doy a vos para comprar solamente un televisor, pero vos en tu billetera tenías plata para el supermercado y tenías plata para, qué sé yo, regalarle un regalo a tu madre. Cuando lo pones... Se lo regalo a la madre de otro ahora. Vos sacás, claro, pero vos sacás de indistinto, ya es igual, ¿para qué? Compacto de noticias. En FM La Cuadrada. Espera, Jack. Toma la radio. Ya comienza el vespertino. Hola, chicos. Yo también estoy en el vespertino. Qué placer estar en Radio Sec.